Bien, esto se llama Coparticipación Impositiva Argentina y Financiación Autonómica Española, un estudio del federalismo fiscal comparado por Ernesto Rex, Francisco Pedraja Chaparro y Javier Suárez Pandielo. Es un trabajo que ha realizado el doctor Ernesto Rex junto con otros dos colaboradores que nos trajo precisamente para que nos instruyamos sobre este tema. Gracias, Ernesto. Gracias. Gracias por venir. Nosotros decíamos al comienzo del programa, y algo puntualizado Alfredo también con respecto a lo que está ocurriendo tanto a nivel nacional como internacional, que la política, bueno, tenemos un mes muy fuerte de decisiones políticas que no sé si van a impactar o no con respecto a la economía y a los aspectos legislativos. ¿Cómo lo ve usted? Y yo creo que van a impactar, porque en realidad hay un conjunto de temas que desde mi punto de vista forman parte de una agenda de gobierno, independientemente de quién gane en octubre. Hay una agenda que tiene algunos puntos que ya no pueden ser demorados más. Hay temas que son de carácter económico, hay temas que son de carácter político, hay temas que son de carácter social, pero están todos imbricados. Para entrar a los temas económicos, primero digo que me parece que un aspecto fundamental que va a tener que tomarse en cuenta en la próxima gestión es el tema de la justicia. O sea, en la medida que no haya una justicia confiable, bien seleccionada, todos los elementos que forman el estamento constitucional se hace más endeble. Y hablando de la justicia, hablamos del Consejo de la Magistratura. Entiendo yo que el Consejo de la Magistratura va a tener que tener otro tipo de composición para que sean menos políticas sus decisiones y más en línea con lo que se requiere para una institucionalidad. Usted habla del problema institucional como eje fundamental. Sí, o sea, el aspecto económico y el aspecto social, desde mi punto de vista, está basado en el aspecto de la justicia. O sea, el funcionamiento adecuado del Poder Judicial es prácticamente una condición necesaria para que una sociedad se desarrolle institucionalmente con algún basamento. Pasando directamente al tema económico, yo diría que hay 3 o 4 temas que surgen en la agenda. Uno sería el tema económico-social. Yo creo que Argentina tiene un serio problema de pobreza, por más que se pueda haber avanzado o se han dictado leyes que son adecuadas, como la asignación universal por hijo, pero indudablemente Argentina tiene un serio problema de pobreza. Hoy hay un conjunto de la población, independientemente si uno lo mide con las cifras del INDEC o cualquier otra cifra, pero hay un conjunto importante de la población que no accede a servicios elementales, como es vivienda digna, educación, salud, desarrollo familiar. Bueno, hoy el título de la voz del interior, el principal título de la voz. Claro, el crecimiento de las villas. Entonces, el tema económico-social es fundamental. A mí me preocupa este tema porque hay un tema que yo lo he mencionado varias veces. Muchas veces cuando una sociedad es desarrollada, todo anda bien. Y cuando una sociedad es pobre, todo anda mal. Pero el problema peor es una sociedad dual. Es decir, en una sociedad dual, donde hay una fuerte concentración del ingreso y fuertes bolsones de pobreza, son sociedades mucho más violentas. Hay ejemplos en Latinoamérica, por ejemplo, en Centroamérica, las sociedades que son más violentas, caso de Honduras y Guatemala, son sociedades donde hay una concentración muy fuerte de la riqueza. Usted va a ciertos sectores de las ciudades hondureñas y guatemaltecas y ve desarrollos inmobiliarios que uno no sabe si está en Miami o está en San Francisco. Pero después hay sectores de pobreza, de más marcada pobreza. Y nosotros, desgraciadamente, hemos avanzado en estos últimos años hacia una dualidad de nuestra economía. Tenemos un nivel de crecimiento mantenido, según quien lo mire, entre el 6 y el 8%, pero la distribución del ingreso no es necesariamente mejor. Yo creo que ese es el primer aspecto para el cual hace falta política de ingreso, política impositiva, política social. El segundo gran elemento está vinculado con este libro, que las otras 2 personas son catedráticos de la Universidad de Extremadura y de Oviedo, y que analizamos la financiación española porque tiene alguna semejanza con la coparticipación argentina. Argentina es un país que nació federal y se ha vuelto unitario, y España es un país que nació unitario y ahora está haciendo un régimen federal. Pero nuestros problemas son más o menos similares. El retroceso del federalismo es muy marcado en Argentina, y yo creo que eso no va a poder demorarse más. Alguna vez creo que yo comenté con usted que tengo la idea de que el dictado
de una nueva ley de coparticipación, desde mi punto de vista, es equivalente a la segunda refundación de la Argentina. Porque solamente con un régimen que mantenga una distribución objetiva, automática, clara, en función de funciones que tienen los niveles nacionales y los subnacionales, eso va a garantizar un país armónico. Si no, vamos a seguir teniendo un gobierno central, independientemente de quién esté a cargo del gobierno central, pero un gobierno central con mucho poder financiero y con un conjunto de provincias más o menos dependientes. Por eso el tema de la ley de coparticipación, que yo no le llamo coparticipación, le llamo arreglos fiscales interjurisdiccionales, dentro del cual la coparticipación es un instrumento, pero hay otros más, como por ejemplo la nivelación tributaria, nivelación de gastos, como lo hace en Australia o lo hace Canadá. El tercer gran fenómeno es el tema de los precios relativos. Argentina tiene una fuerte distorsión en los precios relativos. Curiosamente, fíjese usted lo que ha pasado en Buenos Aires. La ciudad que más recibe beneficios por los subsidios, subsidios al transporte, subsidios a la energía, fue la que votó como si no recibiera subsidios. O sea, pero de hecho existe el problema. O sea, hoy tenemos prácticamente el 40-50% del gasto público destinado a una política de subsidios que no tiene un objetivo claro. Entonces, en algún momento alguien va a tener que decir cómo restauramos los precios de equilibrio. Alfredo. Sí. Los tres temas tienen obviamente una vinculación. El problema de la cuestión federal, el problema de los precios y el tema de la distribución del ingreso. Ahora, te llevo de nuevo el primero. ¿Cuáles son los instrumentos que crees vos que son los instrumentos más adecuados y cuáles deberían ser, digamos, la dirección de aplicación de esos instrumentos para resolver esta aparente paradoja, que no es tal, de una economía que viene creciendo a tasas altas, pero con niveles crecientes de desequilibrio, digamos, entre los que menos ganan y los que más ganan? Sí. Este es un fenómeno bastante complejo, pero se asienta en 3 o 4 grandes rubros. El primero es la posibilidad de un acceso a la educación, la posibilidad de un acceso a la vivienda, la posibilidad de un acceso a la salud, derechos humanos y la posibilidad de un acceso a los mercados formales de trabajo. Hoy nosotros estamos en un esquema donde hay en vez de un círculo virtuoso, hay un círculo vicioso. O sea, en la medida que nosotros tengamos, por ejemplo, un sistema educativo que no forme adecuadamente o que no llegue a todos los niveles, nosotros estamos formando una población que tiene niveles de educación parecidos a los que hay en Boston, y tenemos porcentaje de educación de niveles parecidos a los que hay en África. Y con la salud pasa lo mismo. La persona que está en el mercado formal de trabajo puede hacerse atender por un médico, hacerse operar. Ahora, la persona que está en el mercado informal de trabajo tiene que acceder al hospital público, que generalmente tiene los problemas de la restricción financiera. Y está el tema de los ingresos. La otra vez yo hice un comentario en una reunión de COPEC, que uno de los problemas de los mercados informales es lo que yo llamo, crea un marco de impunidad social. ¿Por qué crea un marco de impunidad social? Porque la persona que da trabajo en un mercado informal se siente con derecho a pagar menos porque dice, total, te estoy dando trabajo. Y la persona que está en un mercado informal no demanda sobre el salario porque dicen, al menos tengo trabajo. Entonces hay un esquema de poder social perverso. Eso hay que romperlo. Ahora, indudablemente, eso requiere de un marco legal. Después está el tema de la focalización de los subsidios. Este programa, por ejemplo, de asignación universal por hijo, que es lo que se enmarca en lo que se llama universalismo básico, es un tema muy importante, muy serio. Ahora, hay muchos estudios que muestran que de cada peso del subsidio social llegan 10 o 15 centavos al beneficiario. Acá hay un tema, llámese corrupción, llámese ineficiencia de la gestión. Los subsidios tienen que ser dirigidos, pero a su vez dirigidos correctamente. Transparentes. Acá hay una necesidad de hacer más visible el proceso de asignación de recursos, eliminarlo de la política. Acá hay que buscar elementos más llamativos. Es decir, muchas veces se ha sugerido que la Iglesia
con algunos organismos que tiene, como por ejemplo Cáritas, podría ser un mecanismo que a lo mejor transparente algo. No porque sean religiosos, sino porque se supone que es más fácil contra esas organizaciones. De hecho, nosotros vemos que gran parte de los subsidios se pagan para asistir a los actos políticos, es decir, es el costo de asistir al político. Por otro lado, el subsidio es un problema hoy. Fíjense qué cosa interesante. Por ejemplo, se ha instaurado un régimen de jubilación para empleadas domésticas. Hay empleadas domésticas que no quieren ser blanqueadas, porque si son blanqueadas, pierden la asignación por hijo. O sea, se hace una estimación y dicen, no, yo prefiero cobrar 5 asignaciones por hijo y no estar blanqueada. Claro. Eso es un tema de educación también. Es decir, el gobierno tiene que llegar a decir, no, mire, no es este el mecanismo por el cual usted va a lograr un futuro sostenible. Y luego, dentro de todo este fenómeno, aunque parece macro, está el tema de la inversión. Nosotros tenemos un fuerte problema de inversión en este momento en Argentina. Ahora, ahí es donde juega el primero de los rubros que yo mencioné, el de la justicia. La inversión necesita estabilidad jurídica. Indudablemente, quien va a hacer una inversión para 15, 20 años, tiene que estar pensando que no va a haber un cambio de reglas cada año. Entonces, esto es un tejido. ¿Y quién es el central en ese aspecto? El poder legislativo. Yo creo que este país que es nuestro país, va a funcionar cuando nosotros tengamos un poder judicial que sea garante de las cuestiones institucionales, pero con un poder legislativo que se encargue de su función. Y doy un ejemplo acá. Fíjense, cuando en Estados Unidos se planteó la rotura de la burbuja financiera, el presidente Bush mandó un paquete de 700.000 millones de dólares al Congreso y se lo votaron en contra los republicanos y los demócratas. El presidente Bush no dictó un decreto de necesidad y urgencia, que podría haberlo hecho, porque el tema era muy grave. O sea, realmente la función del Congreso es central. O sea, nosotros no tenemos muy en claro en nuestro país lo importante que es la función del Congreso y llevado a nivel provincial las legislaturas y llevado a nivel local los gobiernos subnacionales, los consejos deliberantes. ¿Vos tenés la percepción que en materia de esto de calidad institucional estamos recorriendo un camino hacia un objetivo de más calidad institucional, digo, desde la recuperación de la democracia para acá? ¿O tenés la impresión de que, lejos de ir mejorando desde el punto de vista institucional, se está deteriorando esa calidad? Y mira, yo te diría que si vos mirás los últimos hechos, yo te diría que se está deteriorando. ¿Tenés alguna esperanza de que mejore? Sí, yo soy un optimista, lamentablemente adicto al optimismo, ¿no? Ahora, la calidad institucional significa que aceptemos nosotros que un canal público o un medio público es un canal donde se puede expresar cualquier línea política. Fíjense qué caso curioso. No es que el gobierno usa los canales públicos para sus propios fines, que en cierta parte pasa eso, sino que la población asume, lo acepta como que el gobierno... Necesita eso. No. Yo hice mis estudios universitarios en Inglaterra y la BBC había ganado el gobierno de Harold Wilson, que era socialista, pero la BBC no era un órgano del gobierno socialista. No era un órgano del gobierno socialista. La BBC, pluralidad. Claro, la BBC es un caso típico de medio público. Yo creo que sí, que lo que yo digo es esto. Nosotros hemos recuperado el marco constitucional en el año 83. En realidad son muy pocos años, son muy pocas décadas. Yo creo que para verdaderamente reconstruir un marco institucional hacen falta muchas décadas. Yo creo que se va a llegar a eso. ¿Para eso qué hace falta? Bueno, hace falta cada vez mejores partidos políticos, hace falta mejores organizaciones no gubernamentales, hace falta más voces que se oigan,
Hace falta mayor participación. Usted se recuerda que yo le comenté hace como 2 o 3 meses en un programa que acá hay que establecer el concepto de ciudadano propietario. Es decir, yo creo que nosotros debemos transformarnos en ciudadanos propietarios. ¿Cuál es el concepto de ciudadano propietario? Yo soy propietario de una 40 millonésima parte de este país. Entonces tengo que preocuparme que funcione. No tengo que neutro, pasivo claro, al tema. Claro. Lo hemos discutido muchas veces con Alfredo, es decir, la garantía que da el votante, es decir, voy, pongo el voto y me desligo de la responsabilidad, la cedo. No, hay que controlarlo. Acá lo que ha pasado, acá lo que ha pasado es una cosa muy clara, que tiene que ver con la teoría del crecimiento económico versus la teoría del desarrollo económico. Nosotros no podemos negar que desde el año 2002, 2003, llevamos 8 años o 9 de crecimiento ininterrumpido. Ahora, lo que está en duda es el efecto de derrame. Claro. No es tan claro que si hay crecimiento es como el agua que sube los barcos todo. Claro. O sea, puede no pasar eso, y cuando no pasa eso se da el efecto contrario, que es la concentración del ingreso. Así es. Así es. Decía algo, ya para finalizar, porque nos está diciendo que tenemos que ir al corte, del tema de la violencia. Y fíjate, yo recordaba una cosa que hemos conversado con vos cuando el tema de Grecia. Es decir, cuando a los países se les empieza a acotar de alguna manera la garantía de la cultura de la satisfacción o del bolsillo satisfecho, en cualquier lugar la violencia se manifiesta. Se manifiesta en Grecia, se manifestó de alguna manera en España también, en distintos lugares. Y lo que dijo Alfredo, si me da 10 segundos, lo que dijo Alfredo, yo lo escuché con mucha atención y realmente coincido totalmente con lo que él dijo. El caso de Grecia es un caso testigo. O sea, claro. ¿Por qué Angela Merkel cambia a último momento de posición? Porque la única salida que tenía Grecia de no ser esto era salir del euro. Ahora, como usted dijo, que Grecia salga del euro, que representa a lo mejor el 3% del producto europeo, no era serio. El efecto serio era el efecto contagio sobre Italia. Claro. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en el resto de Europa, yo viajo a Italia una vez por año a una reunión del Banco Central de Italia. A diferencia de lo que pasa en el resto de Europa, hay muchos italianos que quieren salir del euro. Sí. Ahí es muy fuerte la presión para salir del euro. Sí. Entonces el efecto, claro, Italia es la tercera economía de Europa. Claro. Hubiera sido un tema muy serio. Ernesto, muchísimas gracias por el libro, gracias por venir. Gracias por la invitación. Por los aportes, Vamos al corte. La calidad,